Nunca pensé que mi vida se derrumbaría de una forma tan rápida, tan brutal. Todo lo que tenía, todo lo que amaba, desapareció en cuestión de días. Y todo comenzó con algo tan estúpido, algo que creí que era importante en ese momento, el dinero. Soy Matías. Hace un año, cometí un error que cambiaría mi vida para siempre. Todo empezó cuando confié en la persona equivocada, mi propio tío. Había estado ahorrando durante años, cada centavo que pude juntar. Tenía una pequeña fortuna de $5,000. No es mucho para algunos, pero para mí, era todo lo que tenía. Planeaba usarlo para mudarme, comenzar de nuevo. Le confié ese dinero a mi tío, porque él juró que lo devolvería en cuanto su negocio despegara. Se veía tan confiado, tan seguro de que sería un éxito. Pero después de 6 meses, ya no tenía noticias de él. Mi tío, quien alguna vez había sido como un hermano mayor para mí, simplemente desapareció. Sin llamadas, sin mensajes. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Mi madre me decía que tuviera paciencia, que él cumpliría su palabra. Siempre lo defendía, diciendo que había sido una mala racha para él. Pero yo sabía la verdad. Me robó. Y con cada día que pasaba, la rabia se acumulaba dentro de mí, hirviendo hasta un punto donde ya no podía contenerla más. Y así, empecé a buscar venganza. Una noche, mientras me ahogaba en frustración y odio, encontré una solución en un rincón oscuro de Internet, la Deep Web. No era difícil de encontrar si sabías dónde buscar. Leí historias, vi cosas que no deberían existir, y fue allí donde me encontré con algo que parecía sacado de una película de terror. The Attack. The Attack no era una empresa común. Era una organización clandestina que ofrecía un servicio muy específico, asesinatos por encargo. No era solo un asesino a sueldo, combinaban el asesinato con el hacking, lo que significaba que podían rastrear a cualquiera, en cualquier lugar, sin dejar rastro. Por $1,000, prometían acabar con la vida de quien quisieras, y lo harían de manera limpia. Discretamente. Pagabas con criptomonedas y listo. Estaba desesperado, cegado por la ira. Todo lo que quería era hacer pagar a mi tío. Quería que sintiera el mismo dolor que yo sentía al ver cómo se desvanecían mis sueños. Sin pensarlo 2 veces, pagué el dinero, les di toda la información que tenía sobre él. Era sencillo, una foto, su nombre completo, y la última dirección conocida que tenía. Solo me quedaba esperar. Lo que no sabía, lo que jamás podría haber imaginado, es que mi decisión llevaría a algo mucho peor. Unos días después de haber hecho el pago, recibí un correo electrónico cifrado. Era de ellos. El mensaje era claro: lo encontraremos y cumpliremos el encargo. Mantente alerta. Mi cuerpo temblaba de emoción y miedo a la vez. Me decía a mí mismo que lo merecía, que era justicia. Pero esa pequeña voz en el fondo de mi cabeza me susurraba que algo no estaba bien. Una tarde, poco después de recibir ese mensaje, estaba en casa cuando escuché un golpe en la puerta. Era mi madre. Su rostro se veía cansado, pero había algo de alivio en sus ojos. Matías, tu tío vino a verme hoy, dijo, con un tono de sorpresa. Sentí un nudo en el estómago. Mi corazón se detuvo por un momento. Dijo que quería disculparse, continuó. Me explicó que se había equivocado, que iba a devolver el dinero el próximo mes. Me mostró incluso una carta de pago. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. ¿No podía ser? Mi tío había regresado, había querido enmendar su error, y yo, ya había iniciado algo que no podría detener. Mi respiración se aceleró. ¿Dónde está ahora? Le pregunté con urgencia. Salió hace un rato, pero me pidió que te dijera que quería hablar contigo mañana. Dijo que estaba arrepentido. El pánico comenzó a devorarme por dentro. Quise contarle a mi madre lo que había hecho, pero el miedo me atrapó. Mi tío estaba arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Sabía que The Attack no era una organización que cancelara contratos. Eran letales, implacables. Intenté contactar con ellos, pero no hubo respuesta. Los días siguientes, la tensión aumentaba. Cada noche me despertaba con pesadillas, soñando con el rostro de mi tío, con su sangre en mis manos. No podía pensar en otra cosa. Y entonces, sucedió. Estaba en casa, solo.
Mi madre había salido al supermercado. Era tarde, casi medianoche. De repente, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Pensé que era ella, así que bajé las escaleras. Pero lo que vi me hizo desear estar muerto. La puerta estaba abierta, pero la casa estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por la tenue luz de las farolas afuera. Llamé a mi madre, pero no obtuve respuesta. Mi corazón latía como un tambor en mis oídos. El silencio era abrumador. Caminé hacia la sala de estar y allí, sobre el suelo, la vi. Mi madre estaba tendida boca abajo, rodeada por un charco de sangre. El horror que sentí en ese momento me dejó paralizado. No podía gritar, no podía moverme. En ese instante, lo entendí todo. No era mi tío a quien habían encontrado. Era mi madre. Me arrodillé junto a su cuerpo, lágrimas cayendo de mis ojos mientras intentaba detener el sangrado, aunque sabía que era inútil. Sus ojos estaban abiertos, mirándome con una mezcla de sorpresa y terror que me destrozaba por dentro. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. En el suelo, junto a su cuerpo, había una nota. La abrí con manos temblorosas. Encargo cumplido. No dejamos cabos sueltos. Caí de rodillas, incapaz de comprender lo que había hecho. Ellos habían rastreado a mi tío, habían encontrado a mi madre y pensaron que ella estaba involucrada. La mataron sin dudarlo. Había desatado algo que no podía controlar y el precio había sido la vida de la única persona que siempre me había apoyado, la que siempre me había amado. Pasé días en shock, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. No dormía, no comía. Solo revivía una y otra vez el momento en que encontré a mi madre en el suelo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Su sangre seguía manchando el suelo de la sala, aunque lo había limpiado decenas de veces. Intenté contactar con mi tío, pero no obtuve respuesta. Desapareció de nuevo, y yo sabía que esta vez no regresaría. Estaba solo. Y ya no me importaba el dinero. Nada importaba. Lo peor de todo era el constante temor de que Deatak pudiera volver. ¿Y si pensaban que yo también era un cabo suelto? ¿Y si me habían rastreado? Empecé a ver sombras en cada esquina, a escuchar pasos en la oscuridad. Mi paranoia creció hasta un punto en el que ya no sabía si lo que veía era real o producto de mi mente destruida. Cada noche, esperaba, temiendo que llegara mi turno. Sabía que ellos nunca dejaban cabos sueltos, y ahora, el único cabo que quedaba era yo. Y así, vivo ahora, en una prisión de mi propia creación. Todos los días son una tortura. No sé si ellos vendrán por mí, pero en el fondo, tal vez lo merezco. Ya no hay vuelta atrás. La justicia que había buscado no solo me arrebató a mi madre, sino que también me robó el alma. Estoy atrapado, esperando el golpe final que sé que vendrá. Es solo cuestión de tiempo. Cada noche, mientras me acuesto en mi cama, escucho los crujidos de la madera y las sombras que se alargan en mi habitación. Cierro los ojos y espero, rezando por que todo termine. Sé que ellos están ahí afuera. Deatak no deja cabos sueltos. Solo espero que cuando vengan por mí, sea rápido. Si están escuchando esto, es porque ya no estoy aquí. No me importa si creen o no en lo que van a escuchar. No lo hago para que me crean. Lo hago porque necesitan saber lo que me pasó. Porque si no lo entienden, podría pasarles a ustedes también. Esta es mi historia. Y créanme cuando les digo que todo comenzó con algo tan simple como una búsqueda en la Deep Web. Mi nombre es Laura. Y todo lo que me queda es esta grabación. No sé cuántos días han pasado desde que empezó, ni si alguien me encontrará a tiempo. Ya casi no puedo pensar con claridad, pero necesito contar todo antes de que ellos vuelvan por mí. Si están escuchando esto, recuerden que no tienen que creerme. Solo escuchen y no cometan el mismo error que yo. Todo comenzó como una simple venganza. A veces, pienso que si no hubiera sido tan impulsiva, tan estúpida, nada de esto habría sucedido. Pero la rabia me cegó, y cuando vi las fotos de mi ex, Juan, besándose con Jessica, mi mejor amiga, algo dentro de mí se rompió.
¿Nunca les ha pasado? Sentir que todo lo que creías que era tu vida se desmorona frente a ti. Sentir que el odio y la traición te consumen hasta el punto de que solo quieres hacer daño. Eso fue lo que me pasó. Y entonces, en una noche de insomnio, con las manos temblando de rabia, busqué algo en internet que nunca debía haber encontrado, un muñeco vudú. Era ridículo, lo sé. Pero la Deep Web es un lugar donde puedes encontrar cualquier cosa, desde lo más inofensivo hasta lo más oscuro. Había escuchado historias de lo que la gente podía comprar allí, de lo que se podía hacer. Pero nunca pensé que algo tan simple como un muñeco vudú pudiera llevarme al borde del infierno. Una búsqueda rápida me llevó a un sitio extraño, siniestro, con una estética gótica que parecía sacada de una película de terror barata. Condenados.net, se llamaba. El sitio ofrecía artefactos de poder, y entre ellos, el muñeco que necesitaba. La descripción era clara, un muñeco vudú auténtico, hecho a mano, que podía vincularse a cualquier persona si se tenían algunos objetos personales. Sonaba fácil, y el precio era ridículo. Apenas $200. ¿Cómo no lo iba a hacer? El odio y la desesperación me cegaron. Quería hacer sufrir a Juan como él me había hecho sufrir a mí. Quería que sintiera el mismo dolor, el mismo tormento. Compré el muñeco sin pensarlo 2 veces. Me llegó en una caja pequeña y vieja, junto con una nota. La nota tenía algunas instrucciones simples: conseguir algo de su cabello, un pedazo de ropa y unas gotas de sangre. Luego, pronunciar unas palabras en latín que estaban inscritas en un pergamino antiguo. Pero había algo más. En la parte inferior de la nota, con letras mucho más pequeñas, había una advertencia que ni siquiera me molesté en leer con atención en ese momento. Decía algo sobre un sacrificio, algo sobre alimentar el vínculo. No me importó. Lo único que quería era vengarme. Estaba cegada por el odio, y lo que viniera después no me preocupaba. Reuní todo lo que necesitaba: un mechón del cabello de Juan, un pedazo de la camiseta que se dejó en mi apartamento y unas gotas de mi propia sangre. Seguí las instrucciones, pronuncié las palabras en latín. El aire en la habitación pareció volverse más denso, más pesado. Una sensación de frío recorrió mi columna, pero lo ignoré. Lo que importaba era lo que iba a hacer después. Esa misma noche, probé el muñeco por primera vez. Clavé una aguja en el pecho del muñeco, imaginando la cara de Juan en mi mente. Me sentí poderosa, llena de una oscura satisfacción. No sé si fue coincidencia o si realmente el muñeco funcionaba, pero al día siguiente, Jessica me llamó. Juan había tenido un ataque de pánico en mitad de la noche, diciendo que sentía un dolor agudo en el pecho. Sonreí para mis adentros. Lo hice de nuevo al día siguiente. Y al siguiente. Con cada pinchazo, sentía que mi poder sobre Juan crecía. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse. Una noche, mientras dormía, escuché algo. Al principio pensé que era un sueño, pero la sensación de que había alguien en mi habitación era tan fuerte que me desperté de golpe. Sentí un frío helado que me envolvía y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Encendí la luz rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire en la habitación era denso, pesado, y la sensación de estar siendo observada no desapareció. Desperté con marcas en mi piel. Rasguños. Pequeños cortes que no estaban allí cuando me acosté. Lo primero que pensé fue que me había lastimado mientras dormía, pero esos cortes no parecían hechos por mí. Eran finos, precisos, como si algo me hubiera arañado deliberadamente. Ignoré los cortes. Pensé que no tenía importancia. Pero lo que ignoré fue mucho más grave. Recordé entonces la advertencia en la nota. Decía algo sobre sacrificios. No lo había entendido en su momento, pero pronto lo descubriría de la peor manera. Unos días después, comencé a notar sombras en los rincones de mi casa. Al principio, creí que estaba paranoica. Pero no, esas sombras se movían. No podía verlas claramente, pero las sentía. Se escabullían cuando las miraba directamente, pero siempre estaban ahí. Acechando. Fue entonces cuando volví a leer la nota que venía con el muñeco. Decía que cada vez que usara el muñeco, debía alimentar el vínculo con un sacrificio. Tenía que sacrificar un animal. Un animal diario.
Lo había ignorado, por supuesto. No creía en esas tonterías. ¿Quién sacrificaría animales por un pedazo de tela y agujas? Pero ahora, todo estaba claro. Las sombras, los ruidos por la noche, los cortes. Eran las consecuencias de no haber seguido las reglas. Había roto el vínculo, y ahora algo estaba viniendo por mí. Intenté deshacerme del muñeco. Lo tiré a la basura, lo quemé, lo destrocé en 1000 pedazos. Pero cada mañana, cuando despertaba, el muñeco volvía a aparecer en mi habitación, intacto. Como si nada le hubiera pasado. Lo encontraba sobre la almohada, mirándome. Me estaba volviendo loca. Lo sé. Y lo peor de todo es que los cortes y los rasguños seguían apareciendo, cada vez más profundos, cada vez más dolorosos. No podía dormir. No podía comer. Mi cuerpo estaba cubierto de heridas, y el frío, ese maldito frío no desaparecía. Empecé a ver figuras en las sombras, figuras con ojos huecos y sonrisas torcidas, que se acercaban a mí cuando apagaba las luces. Mis amigos dejaron de hablarme. Intenté contarle a Jessica lo que me pasaba, pero pensó que estaba perdiendo la cabeza. ¿Y quién no lo pensaría? Ni siquiera yo podía explicarlo. Los espíritus, o lo que fueran esas sombras, querían llevarme. ¿Lo sabía? Podía sentir sus dedos helados cada vez que cerraba los ojos, cada vez que intentaba dormir. Me susurraban cosas al oído, palabras que no entendía, pero que me llenaban de terror. Ya no sé qué hacer. Mi cuerpo está destrozado, mi mente fracturada. No puedo seguir así. Si están escuchando esto, ya saben lo que hice. No había escapatoria. Ellos me iban a llevar, tarde o temprano. No quería esperar a que lo hicieran. Prefería acabar con esto yo misma. No lean esas malditas advertencias tarde, como yo lo hice. Y si lo hacen, si deciden jugar con lo desconocido, prepárense para pagar el precio. Me despedí. Este es mi adiós. Y ahora, es tu advertencia. Todos escuchamos alguna vez los susurros de lo que ocurre en los rincones más oscuros de la Deep Web. Esos lugares de la red que no son accesibles por medios comunes, donde las reglas no existen y donde lo prohibido se convierte en realidad. Pero nadie te advierte lo suficiente de que, cuando entras, no hay vuelta atrás. Las advertencias se quedan cortas. Si llegas demasiado lejos, la oscuridad se apodera de ti. Mi historia es una advertencia, un recordatorio de que lo que parece un atajo puede ser tu condena. Todo comenzó por el maldito dinero. Siempre es el dinero. Estaba terminando mi segundo año de universidad y las deudas no paraban de crecer. Mis padres no podían ayudarme y las becas no eran suficientes para cubrir ni siquiera la mitad de los costos. Cada mes era una lucha constante para pagar la renta, las facturas y los libros. Llegó un punto en que las llamadas de los acreedores se volvieron insoportables. No podía concentrarme en nada más. Necesitaba una solución rápida. Fue entonces cuando recordé lo que un amigo me dijo una vez: en la Deep Web, puedes ganar dinero fácil, sin preguntas. Al principio, lo deseché como una idea absurda. Sabía lo que decían sobre la Deep Web, que era peligrosa y que era mejor mantenerse alejado. Pero la necesidad puede llevarte a hacer cosas que nunca creíste posibles. Un día, después de revisar por enésima vez mi saldo bancario vacío, decidí buscar un trabajo en la Deep Web. Sabía que encontraría cosas turbias, pero me convencí de que no importaba mientras pudiera conseguir algo de dinero rápido. Me pasé semanas investigando cómo acceder a esa parte oscura de la red. Finalmente, lo conseguí. Entré en un mundo que no debería haber conocido. Encontré un anuncio. ¿Se busca chofer? Trabajo discreto. Buena paga. Sin preguntas. Sonaba sencillo. No parecía que tuviera que involucrarme en nada ilegal directamente. Solo conducir. Eso era todo. Pensé que no habría problema mientras no supiera demasiado. Respondí al anuncio. La respuesta fue inmediata. No me pidieron mi nombre real, ni mis antecedentes. Me dieron instrucciones simples: recoge a los pasajeros en los puntos indicados, sigue las instrucciones. No hables. No mires. No preguntes.
El primer trabajo fue extraño, pero relativamente fácil. Recibí una dirección en un mensaje encriptado, y a la hora indicada, fui a recoger a mi primer pasajero. Era de noche, y la zona estaba casi completamente desierta. Cuando llegué, un hombre salió de entre las sombras. Llevaba una capucha que ocultaba su rostro, pero no parecía amenazante. Subió al coche sin decir una palabra, me dio una dirección y simplemente me quedé conduciendo. La atmósfera era extraña, incómoda. Aunque el silencio en el coche era denso, intenté no darle demasiada importancia. El pasajero no me miraba, no hacía ningún gesto, solo respiraba profundamente, como si estuviera tratando de calmarse. Cuando llegamos a la dirección indicada, se bajó sin despedirse. Dejé que se fuera, y me di cuenta de que había dejado un sobre con dinero en el asiento trasero. Era una cantidad considerable, mucho más de lo que esperaba por tan poco trabajo. A la mañana siguiente, revisé mi cuenta bancaria. El dinero estaba allí. La promesa se había cumplido, pago rápido y discreto. Repetí el trabajo varias veces más. Las cosas empezaron a complicarse cuando los pasajeros dejaron de ser lo único que llevaba. Una noche, recibí un mensaje diferente, debía recoger un paquete. No se trataba de un pasajero esta vez, sino de algo más. La dirección era un callejón sucio en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, vi a un hombre que llevaba un saco grande y pesado. Estaba envuelto en una tela oscura, y de inmediato me di cuenta de que algo no estaba bien. El hombre no dijo nada, solo metió el saco en el maletero y desapareció en la oscuridad. El olor era insoportable. Un hedor metálico, como sangre fresca. Lo supe al instante. Sentí que el sudor frío recorría mi espalda, pero no dije nada. La regla era clara, no preguntar. Solo conducir. Seguí la dirección que me habían dado, y dejé el saco en otro callejón desierto. No podía sacudirme el mal presentimiento. Esa noche no pude dormir. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué tan mal. A partir de ese momento, empecé a transportar más sacos. El olor era cada vez más fuerte, y mi conciencia empezaba a gritarme. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que esos sacos contenían algo horrible. No podía confirmarlo, pero lo sentía. Y, sin embargo, seguía haciéndolo. El dinero era demasiado bueno. El miedo a lo desconocido me paralizaba, pero la necesidad de sobrevivir me empujaba a seguir. Hasta que, una noche, cometí el error que sellaría mi destino. No pude resistirlo. Tenía que saber. Había dejado otro saco en mi maletero. El olor era aún más fuerte que antes. Paré en una calle desierta, abrí el maletero y rompí el sello de seguridad del saco. Cuando lo abrí, lo que vi me hizo vomitar. Dentro había partes de un cuerpo humano. Desmembrado. Brazos, piernas, un torso cortado a la mitad. La piel estaba pálida, casi grisácea, y la sangre aún fresca goteaba de los cortes. Cerré el saco rápidamente, asustado de lo que había hecho. Había roto la regla más importante. Sabía que había cometido un error, pero pensé que podía simplemente dejarlo atrás. Decidí que esa sería la última vez que trabajaría para ellos. Les envié un mensaje diciendo que no podía seguir haciéndolo, que quería salir. No recibí respuesta, lo cual me dio la falsa sensación de que todo había terminado. Pero no fue así. Al día siguiente, cuando regresé a casa después de haber salido a comprar unas tijeras de vuelo, lo primero que noté fue el olor. El mismo olor que había sentido tantas veces en esos sacos. Estaba en mi casa. El olor a sangre. Entré con cautela, sintiendo como el corazón se me aceleraba en el pecho. En el centro de la sala, vi algo que me heló la sangre. Un saco. Era idéntico a los que había transportado tantas veces. Sabía lo que contenía antes de siquiera acercarme, pero algo en mí necesitaba verlo con mis propios ojos. Me acerqué lentamente, sintiendo que las piernas me temblaban con cada paso que daba. Cuando finalmente lo abrí, el mundo se detuvo. Dentro del saco, encontré a mi hermano. Desmembrado. Su cuerpo estaba cortado en pedazos, tal como los cuerpos que había transportado antes. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, mirándome sin vida. Grité. Grité tan fuerte que pensé que me desgarraría la garganta.
Me caí de rodillas junto al saco, sin poder creer lo que estaba viendo. Era mi culpa. Sabía que lo era. Había roto las reglas. Había abierto el saco. Y ahora ellos me estaban castigando de la manera más brutal posible. Corrí de la casa, sin mirar atrás. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Lo único que podía pensar era en escapar, en alejarme lo más posible. Tomé mi coche y conduje durante horas, sin rumbo fijo. Mi mente era un caos, llena de imágenes de mi hermano destrozado. El terror se apoderó de mí por completo. Finalmente, llegué a un motel barato a las afueras de la ciudad. Me registré, esperando que allí estuviera a salvo, que pudiera encontrar una manera de salir de este infierno. Pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, oí un ruido afuera de mi puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché pasos. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo en mis oídos. Cuando abrí la puerta, vi un saco. Uno más. El mismo tipo de saco que había visto tantas veces. Sabía lo que significaba. No había escapatoria. Cerré la puerta, temblando de miedo. Intenté pensar en una salida, en una manera de salvarme, pero sabía que no importaba a dónde fuera. Ellos siempre me encontrarían. No podía escapar de lo que había hecho. Esa noche, mientras miraba por la ventana, vi algo que me dejó paralizado. En el estacionamiento del motel, junto a mi coche, vi al hombre de la gabardina negra. El mismo hombre que había metido el primer saco en mi maletero. Estaba allí, inmóvil, mirándome desde la distancia. Sabía que venía por mí. Intenté huir, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. El aire en la habitación se volvió espeso, cargado de una energía oscura que me hizo sentir como si algo estuviera drenando mi vida lentamente. Antes de que pudiera girarme, una mano fría y huesuda me agarró del cuello. Me congelé de terror. No pude moverme ni gritar. La mano me tiró hacia atrás con fuerza, y caí al suelo, golpeándome la cabeza contra el borde de la cama. La habitación daba vueltas, y mi visión se nublaba. Cuando recuperé algo de enfoque, lo vi, el hombre de la gabardina negra, la misma figura que había metido los sacos en mi coche. Su rostro seguía oculto en sombras, pero esta vez, su sonrisa macabra era visible bajo la capucha. El camino fácil nunca es el correcto, susurró, su voz rasposa, resonando como si viniera desde el fondo de un pozo. Mi cuerpo no respondía. Sentía las extremidades entumecidas, y mi cabeza latía de dolor. Quise correr, quise gritar, pero era inútil. No podía moverme. Él se acercó lentamente, cada paso era un eco que retumbaba en mi cabeza. Podía olerlo, el mismo hedor a sangre y muerte que venía de los sacos. Este hombre, o lo que fuera, era la fuente de todo ese horror. «Has roto las reglas», dijo mientras se agachaba junto a mí. Sentí su aliento frío en mi rostro. «Y ahora, pagas el precio». Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista de sus ojos oscuros, que me observaban con una mezcla de desprecio y placer. Sabía que estaba condenado. Supe que mi destino estaba sellado desde el momento en que abrí el primer saco. Sentí un dolor agudo en el cuello, como si miles de agujas me atravesaran la piel. Grité de dolor, pero mi voz apenas fue un murmullo. Mi vista empezó a oscurecerse mientras las sombras se extendían a mi alrededor. Supe que me estaba desvaneciendo, que mi vida se estaba escapando lentamente. Pero antes de perder el conocimiento, oí su última advertencia. Nadie escapa de nosotros. Nadie. Nos perteneces. Y luego, todo fue oscuridad. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. Mi cuerpo estaba adolorido, y el aire olía a humedad y polvo. Abrí los ojos lentamente, tratando de enfocar mi visión. Estaba en un lugar oscuro y cerrado. Las paredes eran de concreto, frías y sin ventanas. Una celda. No había duda. Intenté moverme, pero mis manos estaban atadas con gruesas cuerdas que cortaban mi piel con cada pequeño movimiento. El terror volvió a apoderarse de mí. No sabía dónde estaba, pero estaba claro que no iba a salir de allí por mi propia voluntad. Frente a mí, había una pequeña puerta de acero, y podía escuchar pasos acercándose del otro lado. Mi corazón comenzó a latir violentamente en mi pecho.
Los pasos eran lentos, calculados, como si quienquiera que se acercara estuviera disfrutando de mi pánico. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante y entró un hombre. No era el de la gabardina negra, pero lo reconocí. Uno de los pasajeros que había llevado en el coche. Ahora sin máscara, su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. Llevaba consigo una bandeja de metal con herramientas que no parecían tener un propósito común, pinzas largas, cuchillas de aspecto afilado y una sierra pequeña pero robusta. Te advertimos que no rompieras las reglas, dijo con una calma escalofriante. Nadie puede salir de esto sin pagar. ¿Dónde estoy? Fue lo único que pude preguntar, con la voz quebrada y temblorosa. El hombre sonrió, mostrando una fila de dientes amarillentos y torcidos. Estás en tu nuevo hogar, dijo, levantando una de las cuchillas de la bandeja. Aquí es donde terminas, después de haber sido tan curioso. Traté de gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Sentí el filo de la cuchilla contra mi piel y el dolor fue insoportable. Mis gritos resonaron en la pequeña celda, pero sabía que nadie vendría a ayudarme. Estaba solo. Durante lo que parecieron horas, me torturó sin piedad. Cada corte, cada golpe, cada quemadura se sentía como si mi alma estuviera siendo arrancada lentamente de mi cuerpo. Quería que me matara, pero no lo hacía. Disfrutaba de mi sufrimiento, alargándolo lo más que podía. Y cuando finalmente creí que no podía soportar más, se detuvo. Nos perteneces ahora. No puedes escapar de esto. No puedes escapar de nosotros. Cuando salió de la habitación, me dejó solo, sangrando y temblando. Sabía que no sería la última vez que lo vería. Esto no había terminado. Era solo el comienzo de mi tortura. Había entrado en un mundo del que no había escapatoria. La Deep Web no era solo un lugar en la red. Era un agujero negro que te consumía por completo, un infierno donde el castigo era eterno. Me quedé allí, tendido en el suelo frío de la celda, sin fuerzas para moverme. Mi cuerpo era un desastre de heridas abiertas y dolor intenso. Cada respiración era una lucha. El dolor físico era insoportable, pero lo peor era la sensación de que había perdido todo lo que alguna vez fui. Mi humanidad, mi esperanza, todo se había desvanecido. No sé cuánto tiempo pasé en esa celda, pero los días parecían fundirse en una eternidad sin fin. Cada cierto tiempo, venía alguien diferente. A veces eran los mismos pasajeros que había llevado en mi coche, otras veces eran rostros desconocidos, pero todos tenían el mismo propósito, hacerme sufrir. Cada uno tenía su propio método, su propia manera de infligir dolor. Con el tiempo, comencé a aceptar mi destino. Sabía que nunca iba a escapar de allí. Nunca saldría vivo de esa celda. Me habían atrapado en su red y no había manera de salir. Había cometido el error de pensar que podía tomar el camino fácil, que podía hacer lo que ellos pedían sin consecuencias. Pero me equivoqué. La Deep Web no era solo una parte oculta de Internet. Era un lugar donde las reglas no existían, donde los monstruos humanos hacían lo que querían con quienes caían en sus garras. Y yo había sido lo suficientemente estúpido como para pensar que podía jugar en su mundo sin pagar el precio. Así que aquí estoy, en esta celda, esperando lo inevitable. Cada día es una nueva forma de tortura, un nuevo nivel de sufrimiento. He dejado de contar los días, he dejado de esperar el final. Solo sé que estoy aquí, atrapado para siempre. Y lo peor de todo es que sé que no soy el único. Hay más como yo. Otros que pensaron que podían entrar y salir sin consecuencias. Otros que rompieron las reglas. Otros que, como yo, están pagando el precio de su curiosidad. No puedo oírlos, pero sé que están allí, en celdas como la mía, sufriendo el mismo destino. Así que, si estás leyendo esto, si alguna vez sientes la tentación de adentrarte en esos rincones oscuros, piénsalo 2 veces. No hay vuelta atrás. Una vez que entras, ya no eres dueño de tu vida. Ellos lo son. Y te aseguro que, si llegas demasiado lejos, te encontrarán, y no habrá escapatoria. Como no la hubo para mí. Cuenta la leyenda que en los rincones más oscuros y olvidados de la Deep Web se esconden cosas que nadie debería ver.
Cosas que, una vez descubiertas, te persiguen hasta el final de tus días. Yo no creía en esas historias, pensaba que eran mitos creados por paranoicos. Hasta que me sucedió a mí. Soy Nathan Velasco, un nombre que probablemente no te diga nada, y espero que así siga siendo. Para el mundo exterior, soy un hombre común, uno más en la multitud. Pero en los rincones más profundos de la Deep Web, soy algo más. No soy solo un espectador pasivo. He vendido más que mi alma en esas aguas oscuras. Y esta es mi historia. Todo comenzó como una simple curiosidad. Al principio, solo merodeaba por la red oculta, buscando lo más morboso, lo más perturbador, y lo que fuera capaz de saciar mi retorcida curiosidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que pasara de ser un simple observador a convertirme en alguien que participaba activamente en ese inframundo. Capturaba mis propios crímenes y los subía para vender las pruebas, fotos, videos, grabaciones de las víctimas. Todo por una suma de dinero que era tan sucia como el acto en sí. Yo tenía mis reglas. Trabajaba solo. Jamás me involucraba en los foros ni en las comunidades de la Deep Web. No me importaba nada más que hacer lo que mejor sabía hacer y mantener mi anonimato. Durante años, fui impecable en eso. Nadie sabía quién era. Era un fantasma, una sombra en la red. Hasta aquella noche. Eran las 3 de la madrugada cuando recibí un correo electrónico encriptado. No era extraño recibir solicitudes a esas horas, pero este mensaje tenía algo distinto. El remitente era un tal Sanguis Familia, un nombre que no reconocí. Al abrir el mensaje, solo decía, sabemos quién eres, Nathan. Sabemos dónde vives. Únete a nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Cerré la pantalla de inmediato, convencido de que era una broma o una amenaza vacía. Pero había algo en la forma en que estaba escrito, algo en la precisión de esas palabras que hizo que el miedo comenzara a colarse en mi piel. Decidí ignorarlo. No contesté, no busqué más información, solo lo dejé pasar. Pero la paranoia ya había empezado a carcomer mi mente. Sentía que algo estaba mal, terriblemente mal. Los días siguientes comenzaron a volverse extraños. Vi a personas que nunca antes había visto rondando por mi vecindario, siempre con la mirada fija en mí. Un auto negro, sin placas, estacionado frente a mi casa durante horas, pero nunca nadie bajaba. Los ruidos nocturnos en mi casa aumentaron, cada crujido me hacía despertar en un sobresalto, con la certeza de que no estaba solo. Una noche, mientras salía a deshacerme de la evidencia de mi último trabajo, un joven se acercó a mí. Tenía una sonrisa nerviosa, sus manos temblaban ligeramente. Nathan Velasco, ¿cierto? Dijo, con esa sonrisa que me erizó la piel. Soy tu fan. He visto todo lo que has hecho. Eres un maestro en lo que haces. Me quedé helado. Nadie debía saber quién era yo. Nadie. La paranoia se convirtió en ira. No podía permitir que ese chico viviera para contarle a alguien más lo que sabía. Así que, sin pensarlo 2 veces, saqué mi cuchillo, el mismo cuchillo que había usado tantas veces antes, y lo apuñalé directamente en el estómago. Su expresión pasó de admiración a puro terror. Cayó al suelo, ahogándose en su propia sangre. Lo arrastré a un callejón cercano, donde me aseguré de que su sufrimiento fuera rápido. No podía dejar huellas. Sin embargo, mientras revisaba sus bolsillos en busca de su identificación o cualquier otra cosa que pudiera delatarlo, encontré una tarjeta negra, con un emblema plateado grabado, Sanguis Familia. Sentí que el estómago se me caía. El joven no era solo un fan. Era uno de ellos. Regresé a casa, presa del pánico. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a explotar. Había matado a uno de ellos, de esa maldita organización que me había enviado el correo. Los mensajes no se hicieron esperar. A la mañana siguiente, un nuevo correo apareció en mi bandeja de entrada. Sabemos lo que hiciste. Ahora pagas con tu vida. Mi boca se secó. No tenía escapatoria. Estaban viniendo por mí. Cerré todas las ventanas, reforcé las puertas, y pasé días sin salir de casa. El miedo había comenzado a devorarme. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Ellos sabían quién era, sabían dónde estaba, y, peor aún, sabían todo lo que había hecho.
Mi anonimato se había desvanecido. Era cuestión de tiempo antes de que me encontraran. Una noche, mientras intentaba dormir, me despertó un ruido metálico proveniente de la sala. Tomé mi cuchillo, el único en el que confiaba, y bajé las escaleras lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a la sala, vi algo que me dejó paralizado. 3 hombres enmascarados estaban de pie en el centro de la habitación, con la mirada fija en mí. Todos llevaban el mismo emblema de Sanguis Familia en sus chaquetas. Intenté defenderme, pero fue inútil. Me inmovilizaron con una facilidad aterradora. Uno de ellos me susurró al oído antes de que todo se volviera oscuro. Vas a pagar por lo que hiciste. Cuando desperté, la luz de la luna entraba débilmente por las ventanas rotas de una casa en ruinas. Me encontraba atado a una silla, con las manos y los pies amarrados con alambre de púas que cortaban mi carne cada vez que intentaba moverme. La sangre goteaba por mis muñecas, y el dolor era insoportable. Frente a mí, en una vieja silla de madera, se encontraba una mujer con una máscara blanca. No decía nada, solo me observaba con una paciencia inhumana. Sabía que era la líder, la cabeza de la organización. Los otros hombres enmascarados se mantenían a su alrededor como sombras, expectantes, como lobos esperando a que la presa diera su último aliento. Mataste a mi hijo, dijo la mujer, con una calma que me congeló por dentro. Y ahora, pagarás con tu vida. Antes de que pudiera procesar sus palabras, sentí un dolor indescriptible en mi pierna. Grité con toda la fuerza que me quedaba mientras uno de los hombres comenzaba a cortar mi pierna con una sierra oxidada. No querían que muriera rápido. Querían que sufriera. El dolor era insoportable. La sierra chirriaba, desgarrando mi carne, mis músculos, y llegaba hasta el hueso, haciendo un sonido seco y crudo que me provocaba náuseas. Intenté gritar, pero mi voz ya no respondía. Mis cuerdas vocales estaban destrozadas, y todo lo que salía de mi garganta era un gemido ronco y agonizante. La sangre emanaba de la herida como un río, empapando el suelo a mis pies. Me estaba muriendo, y lo sabía. Pero ellos no tenían intención de dejar que la muerte me reclamara tan rápido. Cuando por fin terminaron de cortar mi pierna, uno de ellos levantó la carne destrozada y la tiró al suelo como si fuera basura. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre, y yo apenas podía mantener los ojos abiertos. La mujer enmascarada me miraba con esa calma inhumana que me enfermaba. Su voz era suave, casi maternal, mientras continuaba hablando. ¿Sabes, Nathan? Pensaste que podías jugar con la muerte, hacerla tu aliada. Creíste que podías controlar el miedo de los demás, pero te olvidaste de algo. Nadie escapa de su destino. Y el tuyo siempre fue el dolor. Sus palabras me perforaban como agujas envenenadas. Cada segundo que pasaba en ese lugar, mi mente se iba desmoronando un poco más. Sabía que ya no quedaba esperanza, que no había forma de escapar de esa pesadilla. De repente, uno de los hombres, el mismo que había usado la sierra, se inclinó hacia mí, y con una voz grave y cruel, dijo: ¿Sabes por qué hacemos esto, Nathan? Porque tú nos perteneces. Desde el momento en que te adentraste en la Deep Web, nos convertimos en tus dueños. Todos los caminos oscuros llevan a nosotros. Tú lo elegiste, pero no sabías lo que significaba. Después de eso, algo dentro de mí se rompió. Ya no era el asesino despiadado que había sido durante tantos años. Ahora era solo un hombre asustado, un hombre al borde de la muerte, torturado más allá de lo que jamás pensé que era posible. Me había convertido en su presa. No sé cuánto tiempo pasó, pero la siguiente tortura fue aún peor. Uno de ellos se acercó con un cuchillo oxidado, afilándolo con lentitud mientras lo hacía deslizar contra una piedra. Sabía lo que venía. Me cortaron el brazo derecho con la misma calma meticulosa que habían mostrado antes. No había prisa. Querían saborear mi sufrimiento. El dolor era insoportable, y en ese momento, deseé la muerte más que nunca. Pero no me dieron ese alivio. Me dejaron colgando, balanceándome entre la vida y la muerte, mientras ellos observaban mi agonía. Después de lo que pareció una eternidad, me dejaron solo en la habitación. Apenas consciente, con una pierna y un brazo menos, la sangre seguía fluyendo, pero yo aún estaba vivo. Apenas.
Con mi último aliento, mi mano izquierda temblorosa alcanzó algo en el suelo, una libreta vieja y sucia que alguien había dejado allí a propósito, como si fuera una burla final. No sé por qué, pero sentí la necesidad de escribir mi historia. Quizás fue el instinto, el deseo de que alguien, en algún lugar, supiera lo que me habían hecho. Tal vez era una forma de redención, aunque sabía que para mí ya no había redención posible. Con mi última mano, escribí lo mejor que pude, plasmando todo lo que había pasado, todo lo que ellos me habían hecho. El dolor era insoportable, pero el deseo de dejar una última huella era más fuerte. Cada palabra que escribía me arrancaba un pedazo más de alma. Sabía que no sobreviviría para ver el amanecer. Pero mientras escribía, algo en mi mente se aclaró. Una idea loca, desesperada. Si yo no podía escapar de ellos, tal vez mi historia sí. Tal vez alguien encontraría este cuaderno. Tal vez alguien los encontraría, y entonces, por fin, mi venganza sería completa. Cuando terminé de escribir, mis dedos ya no respondían. Apenas pude cerrar la libreta y deslizarla en el bolsillo de mis pantalones. Sabía que el final estaba cerca. Mis fuerzas se agotaban, y la oscuridad comenzaba a engullirme. Pero antes de que me desvaneciera por completo, vi una sombra acercarse. El mismo hombre que me había torturado se inclinó sobre mí, con esa sonrisa burlona escondida tras su máscara. Nosotros somos la oscuridad de la Deep Web, susurró, con una frialdad que me heló la sangre. Y ahora, tú eres parte de ella. Con un movimiento rápido, hundió el cuchillo en mi corazón. Sentí como la hoja cortaba mi carne, como mi vida se desvanecía lentamente. Pero antes de que la oscuridad me reclamara por completo, una última sensación me recorrió el cuerpo, no era miedo, ni dolor. Era odio puro, alimentado por el deseo de que, algún día, alguien los encontrara y les hiciera lo mismo que me habían hecho a mí. El cadáver de Natán Velasco fue encontrado semanas después, tirado en una calle vacía en los suburbios de la ciudad. Estaba mutilado, con una pierna y un brazo amputados, y su cuerpo mostraba signos de haber sido torturado brutalmente. Dentro del bolsillo de sus pantalones, un cuaderno manchado de sangre contaba los últimos momentos de su vida. Yo fui quien lo encontró. Soy el detective asignado al caso, y aunque en un principio pensé que era solo otra víctima más de las violentas calles de nuestra ciudad, después de leer el cuaderno, entendí que esto era algo mucho más oscuro. Nunca había oído hablar de Sanguis Familia, pero desde que comencé a investigar, siento que algo o alguien me observa. Es como si la oscuridad de la que hablaba Natán estuviera ahora sobre mí. Sé que debería dejar este caso. Sé que debería quemar ese cuaderno y olvidar que alguna vez lo leí. Pero no puedo. Algo me empuja a seguir investigando. Algo me dice que todavía hay mucho más por descubrir. Y mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sentir que los ojos de la Deep Web están puestos sobre mí. Y ahora, tal vez, también sobre ti. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.